Estas gafas que veis aquí son las Wolfsnail Goggles. Son las primeras gafas que sacó Wolfsnail al mercado en colaboración con Fat Shark, por eso tienen un diseño muy Fat Shark y la verdad es que el acabado que tienen es brutal. Son unas gafas muy buenas, muy bien construidas y con una calidad de imagen buena, ya que llevan unas pantallas OLED y receptor digital. Son las primeras gafas que salieron para el sistema Avatar, junto también con un receptor que podíamos acoplar a cualquier gafa que tuviese una entrada HDMI. Aproximadamente un año más tarde salieron estas gafas que serían las siguientes, la segunda versión de las gafas de Wolfsnail, de Avatar, que son las Goggles X. Mejoraban en algunos aspectos a las anteriores, sobre todo en que las pantallas OLED en este caso daban una imagen más grande, más amplia, y por otro lado teníamos algunas ventajas como el disponer de un receptor digital intercambiable. En caso de que a futuro tengamos pues un sistema nuevo digital, podemos cambiarlas. También tenemos entrada HDMI para conectar pues digamos otros receptores como pues los de HD0 y entrada AV-IN de vídeo analógico para poder utilizar receptores analógicos pues con drones más chiquitines. Esta fue la primera experiencia de Kadax de forma independiente y veis que las gafas tienen una estética muy diferente a lo que eran las Wolfsnail originales, ya que estas, yo creo que la tecnología digital venía por Kadax y lo que son las gafas las fabrican los de Fat Shark. En este caso, Kadax fue el responsable de fabricar toda la gafa y se nota en la estética. Son de estéticas muy distintas. En todo caso, en estas dos gafas tenemos clara una cosa. Son gafas top, digamos, unas gafas de alta calidad que se sitúan en la parte alta del mercado, las que tienen mejores especificaciones, pero a la vez también con un precio alto. Su precio de partida siempre ha sido en torno a los 550, 600 euros. Luego, posteriormente, según va avanzando la edad del producto, se pueden situar en torno a los 450 e incluso en algún momento 400 euros. Pero estamos hablando de gafas bastante caras. Están en el nivel casi de las gafas de DJI, no llegan a los 600 euros que pueden costar unas de DJI, 600 y pico euros, pero no andan tampoco lejos y no son asequibles para todo el público. No son unas gafas que vayamos a comprarnos para iniciarnos en el FPV. Por lo tanto, el FPV digital ha estado cerrado para aquellos que se inician en el hobby. Han tenido que meterse en el analógico y luego posteriormente, según han ido evolucionando y viendo que esto del FPV era lo suyo, pues han ido comprando gafas digitales. Hay receptores, pues como pueden ser el de Wolfsnail o como puede ser el de HD0, que se pueden acoplar a unas gafas con entrada HDMI, pero tienen varias pegas. Primero, que el mismo receptor cuesta 250 euros y por otro lado necesitas unas gafas con entrada HDMI que muy baratas no suelen ser. Pueden ser de 250 euros para arriba como mínimo. Y para cubrir, digamos, esta vacante de gafas baratas, este espacio de gafas baratas para FPV digital que hasta ahora parecía que no existía, pues nos han llegado las nuevas gafas de Wolfsnail. Y aquí las tengo para vosotros en primicia. Son las Wolfsnail Goggles L o Goggles L. El L vendrá de Elite, ya que bueno, pues a la gama más baja siempre normalmente le han puesto esa L de Elite. Y veis que son unas gafas bastante más cuadraditas, muy minimalistas, blancas y con una estética muy diferente. Se trata de unas gafas de caja, luego ya veremos qué es eso de las gafas de caja, pero os adelanto que van a costar en torno a 200 euros en su lanzamiento. Posteriormente seguramente las veremos a un precio más bajo y a cambio nos dan una calidad que os adelanto también que es muy buena. Me han parecido una bonita opción para empezar en el FPV. Por fin el FPV digital está a la mano de todos los pilotos, tanto de principiantes como también de pilotos ya más avanzados y tanto de pilotos que tengan unos presupuestos altos o incluso a los que tienen presupuestos más bajos. Vamos a conocerlas en este vídeo y os explico cómo son. Adelante vídeo. Pues aquí está, las últimas gafas que ha sacado Wolfsnail para su sistema Avatar. Las Goggles L, como dice aquí, sistema digital de alta definición para FPV.
algunas pistas que nos da en el embalaje, que es Full HD 1080p a 60 frames por segundo, lo que es el display. Tiene un giróscopo de 6 ejes y una pantalla de 4,5 pulgadas. Veis que son blanquitas, tipo caja. Vamos a abrirlas y ver qué es lo que tenemos dentro. Esto se abre de esta manera, así. Y lo primero que veo ya son las gafas, que bueno, aunque sean de caja, son bastante pequeñitas, ¿eh? ¿Veis en mi mano? Yo pensaba que serían más grandes, ya las compararemos luego con otras gafillas, con la espuma. No tienen ninguna mala pinta. Luego las vemos. Vamos a ver qué más nos trae. Una bayetita para limpiar la lente, unas pequeñas instrucciones con código QR y un cable para conectar a una batería XT60. Y esto es todo lo que trae, porque en este caso no hay antenas. Como veis, no tenemos conectores de antenas, están dentro de lo que es esta carcasa. Muy bien, vamos a echar un zoom, como hacemos siempre, sobre estas gafitas y vamos a conocerlas un poco antes de probarlas. Aquí tenéis un primer plano de las gafas. Veis que, como os comentaba, son muy chiquitinas, tienen un tamaño muy pequeño para ser este tipo de gafas. Si las comparamos con otras gafas, veis que apenas difieren en tamaño de las Goggles X que utilizo normalmente. Estas gafas son de caja y estas son de doble pantalla. Normalmente las de doble pantalla son mucho más pequeñas y estas más grandes, pues bueno, no tienen mucha diferencia de tamaño. Pero es que si las comparo con unas gafas de caja normales, de las de, digamos, iniciación, de las baratas, veis que la diferencia de tamaño es brutal. O sea, es más o menos la mitad de estas gafillas que tengo aquí a mi izquierda. Se nota mucha diferencia en este caso. Y aparte del tamaño, en cuanto a peso también son muy ligeritas, ¿eh? Apenas pesan nada. ¿Por qué? Porque no llevan dentro la batería. Tenemos que conectarla externamente. Hablando de este tema, pues empezamos un poco con lo que tiene en el exterior. Veis en la parte de abajo tenemos dos agujeros principalmente. Uno es para conectar la corriente, en la que podemos usar pues baterías desde 5 voltios hasta 25 voltios. Esto es de 2S hasta 6S. Podemos utilizar las lipos que estamos utilizando para el dron sin necesidad de más baterías. Y luego aquí tenemos un jack de 3,5 con 3 conectores. Este jack no es ni entrada de vídeo, ni salida, ni audio, ni nada parecido. Es para el head tracking, ¿vale? Esto lo conectaríamos lo que es a la emisora y podríamos utilizar el movimiento de cabeza, pues por ejemplo, para mover la cámara que llevamos en el dron, en un ala o en cualquier aparato RC que vayamos a utilizar. En FPV no se suele utilizar mucho de todas maneras. En el frontal es todo blanco, muy minimalista, como os decía, con esta banda aquí blanca, que es un LED que se enciende cuando enchufamos las gafas, como podéis ver. En la parte superior el logotipo de la marca con una pequeña rejilla de aireación para que salga el calor. En este lateral simplemente otra rejilla de aireación para que el aire entre por un lado y salga por el otro. Y aquí ya tenemos lo que serían los manditos para movernos por el menú y demás. Este de aquí es para poner a grabar, grabaremos con este botoncito. Con este aquí volvemos en los menús y con este aquí, bueno, pues elegimos los menús, arriba, abajo, izquierda, derecha y presionamos para seleccionar. Veis que en la parte interior no tiene nada más, excepto una cosita. Nos falta la ranura SD, donde vamos a meter nuestra tarjetita SD para poder grabar los vuelos. Pues aquí está, escondida debajo de la espuma. Veis que tenemos la ranura para meter nuestra tarjeta SD. Luego la tapamos de esta manera y listo. Lo que es la cinta de la cabeza, la banda, se ajusta bastante bien. Aquí tenemos un material para que no se deslice en el pelo. Es un material que agarra algo. Y luego toda esta banda trasera, pues bueno, no es nada incómodo. Es un poco muy minimalista en cuanto a colores y no es muy alegre, pero hace su función perfectamente. Eso sí, veis que aquí tenemos un lateral con unos acabados tipo carbono para darle un detallito al menos. Y lo más importante que tiene estas gafas es la pantalla. Como veis, la lente que utiliza es una lente Fresnel, y en este caso está partida en dos. Veis aquí esta rayita que tiene en medio. Eso es porque en realidad estamos hablando de dos lentes Fresnel. Digamos que las gafas de caja más caras que hay en el mercado, las mejores, utilizan este sistema de lente que se divide en dos partes para enfocar en un ángulo distinto, entiendo yo, con cada ojo. Funciona muy bien. La verdad es que te da
un enfoque muy bueno. Y ya os digo, yo que uso gafas para ver de lejos, a veces pues una dioptría y media no he necesitado nada, se ve perfecto y la definición que da es también muy buena. Y aquí tenemos ya uno de los secretos de por qué esta gafa es tan pequeñita, por qué ocupa tan poco espacio. Os lo explico. ¿Veis? Primero que estamos notando la diferencia de la lente, cómo cambia de ojo a ojo, pero digamos que podemos conseguir unas gafas tan pequeñas, de un tamaño tan chiquitín, porque la pantalla está arriba. Vemos que está ahí arriba, lo que es la pantalla, ¿lo veis? Se ve perfectamente. Y luego esta pantalla se va a enfocar en un espejo que tenemos aquí a 45 grados más o menos, y es así como conseguimos una pantalla más lejana sin tener que darle más fondo a las gafas. Esta es una técnica que ya hemos visto en otras gafas, como las Cobra, por ejemplo. Las gafas más chiquitinas de tipo caja utilizan eso. Esto es, estamos hablando de que la pantalla la tenemos aquí y luego aquí tenemos un espejo con un ángulo de esta manera, de forma que se refleja la pantalla en el espejo y podemos ver cómo, digamos que la pantalla en sí, en vez de estar a una distancia máxima que podría tener estas gafas, de aquí estaría algo más lejos, con lo que facilita el enfoque con este tipo de lentes. Veis que aquí también tenemos unas ranuritas para evitar que se nos forme vaho en lo que es la lente de la pantalla, y luego aquí ya la típica forma de nariz con la espuma. Esto sería un poco, quizás, lo que yo le cambiaría, le pondría una espuma más grande. Esta queda un poco pequeñita para nuestras cabezas, es más asiática, más ancha, pero bueno, de todas formas yo me la he puesto y no he tenido mucha entrada de luz. Yo creo que hace bastante bien su función. Eso sí, la forma de la nariz quedaría igual, quizás un poco pequeñita para algunos tipos de nariz, y podéis terminar tocando sobre todo en esta zona que tenéis aquí. De todas formas, al menos en mi caso, no las he visto incómodas, las he utilizado y me han ido bastante bien. ¿Veis el OSD estándar de la gafa? Ahí abajo tenemos el voltaje que recibe el receptor, el voltaje de las gafas, la transmisión, a cuánto la estamos haciendo, a cuántos megabits por segundo estamos emitiendo, y luego otros datos ya más secundarios como distancia y demás. Si entramos en el menú, veis que es el típico menú de Wolfsnail. Tenemos primero la elección de canales, que serán 4 canales en el sistema EU y tendremos hasta 8 canales en el sistema FCC. Tenemos la opción de compartir y luego ya los settings, en los que podéis ver que por un lado pues podemos modificar la transmisión, pues la potencia de salida, que iría desde los 25 milivatios hasta el máximo que nos coja el emisor en este caso. La definición que vamos a utilizar, 1080p, que tengo aquí seleccionado, sería el máximo, ya que estas gafas admiten hasta 1080p a 60 frames por segundo. Esto sería el máximo que admiten estas gafas, y el bitrate, digamos la cantidad de información que enviamos, puede ser de 25 megabits por segundo o 50 megabits por segundo, bajo o alto. Veis el frame rate, que puede ser estándar, que sería 30 frames por segundo, o hasta 60 frames por segundo, distintos idiomas, entre los que podemos elegir inglés y chino, nos quedamos con el inglés, y otras opciones como pueden ser pues, los avisos de batería, el icono de gafas, etcétera, etcétera. En lo que es opción display, podemos ajustar el brillo, podemos ajustar el tipo de OSD, ya sea automático, INAV, Arduino, FTCC, KISS, Betaflight, pues el que necesitemos. Yo voy a dejarlo en auto. La posición del OSD la podemos cambiar con esta regulación. Podemos poner otras letras, podemos cambiar las letras, el viewfinder on off, hay opcionillas. Voy para atrás y luego tenemos las opciones de grabación, que podríamos grabar a 1080p en 60 frames por segundo, que va a ser lo más normal, y otras opciones como puesta en automático en grabación cuando vamos a despegar, el rec loop y tal. Y finalmente en esta pantalla vais a ver otras opciones de ajuste que son típicas de estas Wolfsnail. La más importante sería el VRX Red Bitrate, que podemos elegir en qué bitrate grabar. Voy a poder dejarlo en 50, no sé por qué lo tenía en 40. Tenemos la opción de Head Tracking, como veis, y la posibilidad de quitar y poner el LED. Y luego finalmente tenemos otra opción aquí para ver los vídeos que ya hemos grabado. Algún dato random más, comentaros que la pantalla es de 4,5 pulgadas, comentaros también que las tarjetas SD las admite hasta 256 GB, una burrada.
Y deciros que lo que son las antenas, como os decía, están en el interior de las gafas. Son unas antenas Omni, no sé si llevará 2 o 4, no se especifica en la documentación que tengo, pero bueno, te da un alcance medio bastante bueno. No son gafas para hacer long range, ni mucho menos, ni tampoco creo que el que vaya a comprar estas gafas sea lo que busque. Al final es para hacer un poco de freestyle, es para andar con tiny boobs, es para andar con drones de 5 pulgadas en una distancia baja o media. A niveles legales y sin meternos en sitios raros nos va a dar suficiente cobertura. Por debajo de los 500 metros, que es el máximo que tenemos en Europa, no vais a tener problema con las antenas que llevan estas gafas en su interior. Y así, de esta manera, pues lo que logramos es que sea algo más compacto y más fácil de mover y más fácil de guardar. Para ponerlas a volar, simplemente comentaros que me han enviado a mí un software para actualizar el que llevan de fábrica. Lo he actualizado, es uno que todavía no está en la página web, es un 38 y pico, y al conectar las gafas e intentar bindearlas con el dron he visto que no podía bindearlas, me ha dado un problema en ese sentido. ¿Y cómo lo he podido solucionar? Pues flasheando este nuevo software en el dron también, en el VTX, en el emisor de vídeo, y de esta forma no ha habido ya ningún problema para bindearlas. Eso sí, si tenéis otras gafas, pues también vais a tener que flashearlas, o otros drones también. Vamos a ir viendo qué actualizaciones pasan. Supongo que con el nuevo software cada vez irán actualizándolas y optimizando lo que es el funcionamiento. No he tenido ningún problema, en principio, en lo que es el vuelo normal. Me ha ido muy bien, sin problemas, sin cortes, más allá de que lo he podido alejar el dron demasiado. No ha habido nada raro y ha funcionado bien en este caso. En general, unas gafas chulas, como veis, están muy bien, muy sencillitas, muy cyborg también en este caso. Algunos las comparaba con esta bandita, con lo que sería el Robocop. Bueno, hay para gustos. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues como hacemos siempre, vamos a volar con ellas y vamos a ver qué tal van. A ver cómo funciona la pantallita, que es lo más importante, cómo funciona el alcance que tienen y si nos hace algún raro o no nos hace ningún raro. Eso solo podemos ver volando. Volamos con ellas. Pues nada, vamos a volarlo. Despegamos. Y oye, la imagen bastante buena, ¿eh? Oye, mucha luz. Tira un poco al verde. Sí que es típica imagen de Kadax, que suele ser muy cálida. Pero una definición muy buena. Muy. O sea, no tiene nada que envidiar a cualquier gafita de estas de digitales que estamos usando normalmente. Está muy bien. Es súper grande. O sea, el FOB yo creo que es de los mayores que he visto en digital. Muy parecido al de las DJI Goggles V2, pues muy del estilo. Muy buena definición. El OSD se ve súper claro, contrasta muy bien. Está muy bien, ¿eh? Para ser gafas de iniciación por debajo de los 200 euros que me han dicho que van a estar. Y además, pues bueno, digitales están súper bien. Ahí se me ha cortado un poco. Las antenas igual es lo que no puedes irte muy lejos, eso tenerlo claro. Pero claro, no son antenas, no son unas gafas para hacer long range. Estas para hacer long range o para ir a más de 500 metros, que es lo legal, nada de nada. Pero para andar así de cerca, o sea, podrían ser gafas de diario sin ningún problema. Y eso que tengo algunas dioptrías, tengo 1,5 en uno de los ojos y veo bastante bien, ¿eh? Sin ningún problema. Y para los que ya tenemos algún añito, que solemos tener problemas con estas gafas de caja para enfocar, se ve muy bien, mucho color. Ahí están los caballitos, me va a dejar, no les quiero asustar. Muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, muy buena sensación. Ya veremos luego cuál es el precio final, ¿eh? Si se quedan por encima de las 200 euros o por debajo. Me han dicho que $200. Y además una cosa es el precio de lanzamiento y luego suele haber ofertillas majas por ahí. Por ejemplo el 11 o en AliExpress incluso el primero de mes. Y no está nada mal. Yo creo, volando con estas, creo que el analógico se va a acabar. Este ya es el principio
del fin del analógico, porque con esto ya podemos tener un equipo digital bastante asequible, por poquito más que uno analógico. Es que al final cuestan 50 euros más que unas gafas analógicas, bueno, 60 a 70 euros más. Y hoy en día, por 90 a 100 euros, tenéis un equipo, por ejemplo, Wolfsnail de gafas más emisor, que son 20, 30, 40 euros más que un equipo analógico, no yendo al más barato, sino que a uno ya relativamente calidad media. Y ya os digo que del digital al analógico hay un salto brutal en cuanto a calidad, ¿eh? Y esta pantalla me gusta, es muy definida. Voy a salir aquí suave, que están los caballitos. No quiero hacer mucho ruido. Que el tema es mirar cómo va esta pantallita. Muy contento, totalmente recomendable. Si vais a empezar en FPV, ya es momento de plantearse con estos precios y con estos equipos empezar directamente en digital. Yo creo que ya no lo veo tan claro que el analógico sea la opción mejor que podamos tener en estos momentos. No lo veo tan claro. O sea, me gustaría que probaseis las gafas. Es muy buena definición. No sé cómo era el DVR, si le hará justicia o no, pero ya os digo que se ve muy bien. Pues nada, chicos, esto ha sido lo que teníamos hoy en primicia. Muy buenas noticias para el FPV, que vayan saliendo este tipo de cositas. Al final vamos a hacer que el FPV digital sea accesible a casi todo el mundo. Y ya os digo que hay algunas cosillas más de estas interesantes que vais a ver en breve en el canal, por lo que si no estáis suscritos os animo a suscribiros y darle al like al vídeo, que hoy me ha costado bastante grabarlo. Y os lo digo con sangre y sudor y lágrimas. Hasta la próxima, pilotos. Nos vemos en el próximo vídeo. Oye, está muy bien, ¿eh? Oscar, te dejo probarlas ahora, ¿vale? Y aterrizo. También, ¿eh?